información entonces desde el Parlamento Nacional. Te dejamos porque, bueno, tenemos nosotros ahora que informarles que, bueno, el Ministerio de Justicia está promoviendo la modificación de la legislación para combatir los denominados ciberdelitos. Vamos a hablar con Esther Morón, especialista en legislación contra la cibercriminalidad. Ella es uno de los expertos que ha venido a Perú pues para darle propuestas al Ejecutivo de cómo se deben manejar esos casos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por venir a N Noticias. Gracias a ustedes. Cuéntanos, ¿de qué manera van a comenzar, digamos, a inspeccionar qué debilidades tiene nuestra ley en este aspecto de ciberdelincuencia? Bueno, pues lo que estamos haciendo es, en primer lugar, estudiar cómo regulan ustedes estos riesgos vinculados a la ciberdelincuencia, que es un ámbito delincuencial especialmente complejo, distinto de la delincuencia tradicional o de la delincuencia convencional, vinculado pues al avance técnico y que plantea particularidades pues propias, específicas, ¿no? Y, como les digo, pues teniendo en cuenta cuáles son los principales riesgos que estos ciberdelitos comportan, es decir, cuáles son las conductas especialmente preocupantes, nosotros lo que hemos hecho es estudiar su Código Penal para ver cuáles de esos riesgos encontrarían acomodo en concretos delitos que ustedes tienen tipificados. ¿Como por ejemplo? Pues, por ejemplo, de los 10 o 11 ciberdelitos principales que preocupan a toda la comunidad internacional, pues delitos de hacking, delitos de daños informáticos, delitos de phishing, de farming, son estafas informáticas específicas, pornografía infantil, suplantación de identidad. Su Código Penal incrimina con claridad solamente 2 de ellas. ¿Cuáles son las que ahorita solamente están especificadas, digamos? Pues lo que tienen ustedes regulados es el delito de hacking o de mero intrusismo informático y el delito de daños informáticos. Pero no, por ejemplo, el phishing, que es la estafa, digamos, bancaria. Exacto. Que es bastante común en nuestro país. Sí, en realidad el phishing es un incidente con un peso estadístico importante. ¿De cuánto más o menos estamos hablando? En Perú, pues miren, en porcentaje no lo sabría decir, pero de un estudio reciente que se ha hecho por parte de unos laboratorios de análisis forense del último trimestre del 2012, podríamos decir que en recepción de programas maliciosos, que son con los que se llevan a cabo estas estafas informáticas, Perú estaría como en el 7º o 8º lugar. Es decir, tiene una incidencia importante y, bueno, esto genera además daños económicos. De hecho, creo que en el 2012 los daños económicos ocasionados a Perú se cifraron en 93 millones de dólares. Entonces, bastante importante. Sí, muy importante. Estas conductas de phishing, que básicamente consisten en que se envían correos electrónicos en los que se suplanta la identidad generalmente de una entidad bancaria, de empresas, pero generalmente son entidades bancarias. Se envían estos correos a las víctimas para hacerles creer que efectivamente son esas entidades bancarias y se les piden los datos personales. La víctima, creyendo que es su banco el que se dirige a él, generalmente con distintos pretextos, que se están llevando a cabo pues procesos de revisión de los sistemas informáticos y en los que se les piden los datos, diciéndoseles además que si no los dan se les bloquearán las cuentas bancarias. Las víctimas dan los datos y, una vez se tienen esos datos, se llevan a cabo transferencias patrimoniales, lógicamente no consentidas por la víctima. Ahora, estas bandas ciberdelincuenciales, no sé cómo tendría que llamárseles, ¿cómo, digamos, capturarla? Porque es una red bastante compleja, digamos, llegar a ellos. ¿Y qué penas tendrían que dárseles a estas bandas? Bueno, efectivamente, usted apunta a una de las características propias de la ciberdelincuencia, y es que es un ámbito en el que la delincuencia es transfronteriza. Por eso, estos nuevos riesgos exigen, en primer lugar, respuestas locales, es decir, respuestas estatales. Los países tienen que adecuar su legislación, ¿no?, para poder, de alguna forma, pues considerar estas conductas delictivas e iniciar investigaciones, persecuciones y represiones. Pero, además, tiene que haber instrumentos que permitan armonizar las legislaciones de los distintos países, precisamente para poder lograr pues llevar a cabo una persecución exitosa, porque si un país no incorpora estos nuevos delitos a sus legislaciones, corre el riesgo de acabar convirtiéndose en una especie de paraíso informático, es decir, donde acudirían los delincuentes, ¿no?, para poder pues llevar a cabo estas acciones sin respuestas penales, y esto es peligroso porque supone un descrédito para el país en términos de reputación y además perjuicios económicos. Pero ya cada vez más países están tomando conciencia, digamos, de esto, que es bastante importante. ¿Qué experiencias exitosas podemos recoger, por ejemplo, en estos momentos? Bueno, en la Unión Europea prácticamente casi todos los países, ¿no?, porque nosotros tenemos ahí también una organización regional, casi todos han incorporado estos delitos a sus legislaciones. Aquí en Latinoamérica la verdad es que no existen
aparte del convenio de Budapest, que es un convenio que se suscribió en el 2001 y que ha quedado un poco desfasado, no existen acuerdos regionales que obliguen a los países a armonizar sus legislaciones, a armonizarlas y a adecuarlas, porque para poder armonizar tienen que previamente tener unos mínimos comunes. Entonces, un poco la experiencia es que cada país tiene ciberdelitos distintos y no todos. Entonces es difícil que se logre una armonización si previamente los Estados no procuran establecer esos mínimos que después favorezcan la cooperación policial, la cooperación judicial y sobre todo la armonización entre todos ellos. Entonces, como le digo, si los países no tratan de dar estas respuestas locales y después armonizar, acabarán generándose paraísos informáticos como se han generado en otros ámbitos, ¿no? Paraísos fiscales. ¿Ya empezaron a trabajar? Sí, hemos empezado ya a trabajar, llevamos aquí desde el lunes. El Ministerio de Justicia, como le decía, está especialmente preocupado por este tema y solicitó ayuda a la CONGIP, que es una organización regional, ¿no? La Conferencia de Ministros de Justicia de toda Iberoamérica, que es quien nos ha traído a otro experto y a mí para empezar a proponer a ustedes, ¿no?, pues algunos mínimos que deberían incorporarse en su código penal para que efectivamente puedan ofrecer una respuesta eficaz a todos estos ciberdelitos. Muchas gracias por haber venido a N Noticias. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros